¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Aquí estamos en esta semana de ALDE Business School, disfrutando muchísimo de todas las alumnas, de todo el talento, de toda la pasión que pasa por aquí. Y ahora mismo tenemos a Paulina Macías con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Paulina, te has convertido en una voz súper activa en sostenibilidad y ESG. ¿Qué te llevó a llegar a este punto? Pues la realidad es que yo me formé en negocios. No tenía el plan de venirme hacia la sostenibilidad. Yo crecí en México, en Veracruz, en uno de los principales puertos del país, y mi idea era ser agente aduanal. Yo tenía como un plan mucho más tradicional de carrera. Pero sucede que me gradué en la pandemia. En mayo 2020 me graduó, y creo que para muchas personas fue una época de un montón de reflexión, ¿no? De genuinamente se hizo muy visible esta fragilidad del mundo, pero al mismo tiempo para mí fue de verdad tremendamente esperanzador ver la fuerza de cómo las personas podíamos contribuir a un mejor mundo. Entonces comencé siendo voluntaria en diferentes proyectos, encerrada en mi casa recién graduada, y poco a poco me hizo sentido que yo no quería dedicar mi vida, ni mi conocimiento, ni mi tiempo a algo que no fuera intencionalmente contribuir a un mejor mundo. Entonces ahí fue en donde acabé, y de la par pues comencé a compartir de mi recorrido en LinkedIn, en diferentes plataformas, porque sentí que si yo lo había aprendido en el camino de forma empírica, pues muchas personas se podrían beneficiar de escucharlo también. Entonces, un poco esa es la historia. Y desde tu experiencia, Paulina, ¿cómo puede una empresa pasar de hacer reportes de sostenibilidad a integrar la sostenibilidad en su concepto de negocio? Creo que algo que a mí me gusta mucho es que el reporte no se vea como un fin, sino como un medio. Y en el momento en el que las empresas empiezan a dar cuenta que tener un buen reporte de sostenibilidad es la consecuencia de tener una buena estrategia de sostenibilidad, que a su vez, y yo siempre les recomiendo, es la respuesta a dos preguntas, ¿no? Una es, ¿cuál quiero que sea el legado de mi negocio? Genuinamente, ¿cómo quiero ser recordado? Y también, ¿qué tiene que pasar hoy para que yo continúe aquí en 100 años, ¿no? Entonces, un poco lo que yo recomiendo es, si tenemos la respuesta a esas dos preguntas y hacemos una implementación real que haga sentido a nuestro negocio, que sea muy personal al negocio, el reporte pues simplemente va a ser el reflejo de todas esas buenas acciones. Tú trabajas, Paulina, tanto en el sector privado como en la academia, ¿verdad? ¿Qué papel crees que juega la educación en acelerar la transición hacia organizaciones un poco más responsables y conscientes de lo que estamos hablando? Creo que el tema de la academia es fundamental para evitar que la sostenibilidad se sienta ajena a las profesiones. Creo que hoy en día puede suceder, y mucha gente lo asume, ¿no? Que yo tal vez estudié ingeniería ambiental, ingeniería en energías renovables o algún tipo de carrera muy especializada. Y creo que al final el rol de la academia, y un poco mi rol actual en una universidad en México, es que de manera transversal la sostenibilidad toque todas las profesiones. Entonces, al momento de que rompemos esta barrera de que la sostenibilidad pues también existe en el derecho, también existe en la construcción, también existe en la medicina, nos apropiamos de este concepto y realmente lo llevamos a un plano muy pragmático, ¿no? O sea, ya cada quien desde su profesión sabiéndolo ejecutar, sabiéndolo innovar. Y no es que yo crea que todos tenemos que estar de acuerdo e ir hacia un mismo lado, pero creo que la academia es fundamental para que todos entendamos de qué estamos hablando y entonces construir hacia alguno de los lados. Totalmente de acuerdo. Porque en tus clases y también en tu podcast, que me ha resultado muy curioso porque es muy potente, hablas de liderazgo para transformar. ¿Qué tipo de liderazgo crees que debe haber ahora mismo para lograr cambios evidentes en materias de sostenibilidad? Creo que sobre todo en esta época que estamos viviendo una fuerte digitalización y en materia de inteligencia artificial y demás, he llegado a la conclusión de que son tres características en este tipo de líderes. La primera es el tema de la presencia. Creo que el estar presente es el que la gente que trabaja contigo se sienta escuchada y vista, es algo que tenemos que cuidar muchísimo, porque cada vez más creo que nos sentimos como parte, una partecita, un engrane en una máquina enorme, y es importante sentirse como un engrane relevante, ¿no? La segunda, diría yo, es la actitud de servicio. Creo que cuando un líder tiene una actitud de servicio es muy evidente que está desde esta energía del dar, ¿no? Y del contribuir, y creo que todos hemos tenido buenos jefes y malos jefes, pero jefes que lo que quieren es servir a la organización, generan una gran energía, y eso es totalmente, va de ida y vuelta, ¿no? Y la última sería un compromiso con el desarrollo personal propio, porque lo que he visto es, una vez que tenemos cierto desarrollo personal y estas otras dos características anteriores, definitivamente no vamos a estar en paz con afectar a las comunidades que nos rodean, ni las internas ni las
externas a la empresa ni al medio ambiente, porque ya traemos un nivel de conciencia un poco más integral. Entonces, para mí, eso es un poco a lo que me refería con el liderazgo que transforma. A lo largo de estos años profesionales has trabajado con muchas empresas que buscan certificaciones como B Corp o modelos de doble materialidad, ¿no? ¿Qué aprendizaje has sacado de estos años? Creo que existe una desigualdad un poco en los incentivos o a lo mejor en el entendimiento de los porqués y los paraqués. Me explico un poquito. Hay empresas que tienen los recursos para invertir en estos análisis o en estas certificaciones, pero tal vez no tienen muy clara cuál es la convicción o cuál es el porqué o el para qué estás haciendo las cosas. Y por otro lado, hay emprendimientos que tienen un corazón enorme, una propuesta de valor socioambiental, pero también no tienen a veces los recursos para llevar esto a un proceso de validación ante un tercero, una certificación, un análisis tan riguroso. Entonces, lo que he aprendido en realidad es que la fuerza de las cadenas de valor sí o sí tiene que existir y es mágico. Que realmente entendamos que nosotros, pues, ante este mercado globalizado, como organización somos una pieza fundamental no solo en lo que hagamos, sino en lo que logremos influir que otros hagan. Y entonces ahí podemos nivelar un poco el tema de recursos, incentivos y convicciones y que todo el mundo avancemos hacia una economía más sostenible. Y ahora mismo que hay tantísima gente que quiere entrar a empezar una carrera en sostenibilidad, ¿qué consejo le darías en base a tu experiencia? Creo que para mí totalmente fue un tema de qué problemática me dolía más. Creo que al final vivimos en mundos que tienen retos constantes y a lo mejor, por ejemplo, a mí el tema ambiental es algo que me mueve mucho, a mi hermana, por ejemplo, el tema social. Y para mí arrancar desde qué es esa cosa que te inquieta, que ves y te incomoda y quisieras cambiar, porque esa va a ser eventualmente tu fuente de inspiración, de resiliencia, de compromiso con tu labor. Y una vez que tengas claro eso, ya sea social, ambiental, de desigualdad en general, entender para qué eres bueno tú y que el mercado está dispuesto a pagarte. Y entonces, prepárate en ese camino. Prepárate, estudia, genera mucho este pensamiento crítico sistémico que te va a ayudar a que realmente pongas cosas sobre la mesa que pueden generar cambios sistémicos, ¿no? Pero ese sería mi consejo y la verdad es que creo que aún si ya llevas una carrera con cierta experiencia, el buscar un posgrado en sostenibilidad es una gran idea porque te ayuda a aterrizarlo a tu sector, a tu experiencia. No es empezar desde cero. Necesitamos expertos o al menos personas que tengan conocimiento de sostenibilidad en todos los sectores. Paulina, habrá gente que vea este vídeo que dude del poder transformador de la sostenibilidad. ¿Qué mensaje le lanzarías a ese tipo de persona? Pues yo creo que lo que les diría es al final recordar que los seres humanos conectamos mucho desde la emoción, ¿no? Podemos tener todas las razones de por qué sí o no hacer algo y al final muchas de las decisiones que tomamos vienen de la emoción. Creo que el poder transformador de la sostenibilidad conecta un poco el que los negocios vean que la competitividad de unirse a esto es conectar con todas sus audiencias desde algo que les importa y comparten. Entonces, en el momento en el que a mí me importa tanto tu salud como a ti, bueno, yo también como colaboradora voy a ser mucho más leal a una empresa que está dispuesta a apostarle a mi carrera, a mi salud, a temas de equidad de género, ¿no? Y eso es, creo que va y viene. Entonces, en medida en lo que realmente aceptemos el hecho de que por más que a veces nos hemos creado un mundo tan complejo y que parece tan mecánico en ciertos puntos, al final la esencia del ser humano es realmente conectar con emociones, con cosas que nos importan y pues últimamente ser todos buenos ancestros, ¿no? Entonces creo que de ahí parte también esta lógica el poder transformador de la sostenibilidad. Qué bueno. Qué maravilla hablar este ratito contigo, Paulina Macías. De verdad, muchísimas gracias por haber sacado este ratito y venir a este set de entrevistas a compartir con todos nosotros todo lo que llevas dentro, que no es poco. Así que muchísimas gracias. Espero que estés disfrutando de la semana presencial. Muchísimo. Gran evento. Me alegro, me alegro. Y vosotros, por favor, muy atentos a EALDE Business School porque vamos a seguir con muchas entrevistas trasladando desde aquí, desde esta semana presencial, toda la magia, la pasión y la ilusión. Lo vamos a seguir haciendo aquí en EALDE Business School.